Hola chicos, bienvenidos de nuevo una semanita más al canal. Lo que os digo siempre, si podéis suscribiros al canal, darle like y compartir, mejor que mejor. Y ya, si me dejáis un simpático comentario, pues os lo agradezco enormemente, porque lo que más ayuda a que el canal crezca es, por supuesto, que lo compartáis y que le llegue a gente y dejando un comentario, pues porque así esto va subiendo y le llega más audiencia. Y nada, bueno, pues retomamos las historias contadas desde el cómodo sofá de mi casa. Hice hace unos días una encuesta en Instagram, en la que os preguntaba que qué os podía interesar más y os dejaba 4 opciones. Lo que más me contestasteis o lo que más seleccionasteis, os voy a dejar la encuestecilla por aquí para que la veáis. Fue la respuesta de cómo decidí irme a vivir a Bruselas. Así que pues nada, vengo a contároslo. Pues esto fue en el verano de 2014. Sí, 2014. Mira que lo he mirado y es que a mí me bailan las fechas de una manera que no os lo podéis creer. Sí, fue verano de 2014. En esa época estaba viviendo en Alicante porque había estudiado el máster de comercio exterior allí y pues el máster acababa haciendo prácticas en una empresa. Pues os podéis imaginar, prácticas en 2014 en España. Crisis 2008, crisis 2012, Españita. Estaba haciendo las prácticas en una clínica oftalmológica. Esto puede sonar muy raro, si queréis. Si os interesa el tema, dejadme comentario, ¿vale? Porque, en fin, exportación y clínica oftalmológica, una cosa un poco rara, la verdad. Lo dicho, tuve prácticas 3 meses, junio, julio y agosto. Junio era cuando acababa el máster y pues tuve muchos compañeros que una vez hechas las prácticas las empresas los contrató y yo pues no tuve esa suerte. Se iba acercando el 31 de agosto y a mí nadie me decía nada. Yo de todas maneras estuve pues buscando trabajo, intentando encontrar algo, trabajo de lo que fuera. O sea, estuve mirando pues desde tiendas, bares, por supuesto de exportación, porque al final pues para algo estudias, no me salía nada, ¿vale? Y pues viendo que las cosas no salían bien, yo tenía claro que no quería volver a mi pueblo, ¿vale? O sea, otra historieta, circunstancias de la vida. No quería volver a mi pueblo, tampoco quería ponerme a estudiar una oposición, que fue, pues ya os podéis imaginar, la insistencia mayor de mis padres, que me preparara una oposición, que me volviera a mi pueblo, que tatatí, tatatá. Bueno, no era mi opción. Ni, a día de hoy tampoco la es, pero nunca se sabe. Entonces, estuve dándole muchas vueltas a las cosas. El año anterior al máster yo había estado viviendo en Reino Unido, estuve de au pair y pues el segundo idioma que había estudiado en la carrera fue el francés. Entonces me vino a la cabeza la opción de irme a un país francófono a mejorar el francés y a buscar otro trabajo, porque todos sabemos que en Francia y en Bélgica la situación económica está mucho mejor que en España. Y pues por esa época mi amigo Sergio vivía en Bruselas y dije, ¿por qué no pruebo? Una cosita que creo importante explicar, que no tenéis por qué saberla, ¿vale? En Bélgica existen 2 idiomas oficiales, ¿vale? El francés y el neerlandés. Y al contrario que en España, que en un principio toda la gente catalana, toda la gente del País Vasco, de Galicia y de la Comunidad Valenciana, aparte de su idioma, hablan español, en Bélgica no. O sea, en Bélgica la mitad del país habla neerlandés, la otra mitad francés, y no se entienden. O sea, en Bruselas, a 10 kilómetros tienes un pueblo neerlandés, flamenco, y no tienes ni papa de francés. O sea, y están a 5 kilómetros. Y cuando os digo ni papa es ni papa. Entonces, insisto en que me fui a Bruselas porque era ciudad francófona y porque tenía un amigo allí. Porque si no,
yo neerlandés, se decía al día de hoy 4 palabras. Entonces, bueno, pues nada, decidí probar suerte, le di bastantes vueltas, la verdad. Lo que pasa que, bueno, pues yo en esa época tenía 23, 24 años y pues bueno, con esa edad todo es muchísimo más fácil y te atreves a hacer muchas cosas, ¿vale? Así que nada, compré vuelo de ida, di el aviso en el piso que estaba que me iba a ir, que el 31 de agosto yo cogía mis cositas y me largaba. Y así fue. Lo comenté con mis padres, bueno, pues mis padres os podéis imaginar, pues en un principio nada de acuerdo, cero de acuerdo, ellos querían que me quedara, ellos querían que estuviera en oposición. Esas cosas de padres, ya sabéis. Pero bueno, lo dicho, no entraba en mis planes, los planes de mi padre, bueno, supongo que a todos nos pasa, ¿no? Que los padres tienen unas ideas, unas expectativas y unos planes, pero nosotros somos personas independientes y por muchos que seamos sus hijos, pues estamos aquí para hacer nuestra vida y hacer nuestras expectativas, no la del resto. Así que nada, me fui si no recuerdo mal, 13, 14 de septiembre de 2014. Esos 14 días sí que es verdad que estuve en mi pueblo. Estuve, bueno, pues organizando la maleta, organizando las cosas que necesitaba. Y bueno, llegó el día, me fui a Bruselas, me quedé en casa de mi amigo Sergio hasta que encontré piso, que él vivía en una casa, bueno, que es que allí se lleva mucho. Si queréis y os parece bien, también lo dicho, dejadme comentarios y hago un vídeo, si os interesa, de cómo es llegar a Bruselas. O sea, papeles que necesitas, dónde te tienes que inscribir, el método de vivienda, supermercados, lo que es la vida allí. Si os interesa, escribidme un comentario y grabo vídeo. Nada, pues eso, que llegué a la casa de Sergio, que era una casa, no un piso, no, era una casa con varias plantas y había pues 3 o 4 habitaciones en cada planta. Entonces me quedé allí y bueno, yo me propuse, o sea, porque bueno, la razón principal de irme fue, punto número 1, encontrar trabajo, punto número 2, aprender francés. Eran mis 2 objetivos principales y fueron las 2 razones por las que yo me fui, lógicamente. Bueno, yo me puse un tope de 3 meses, de decir, bueno, estamos en septiembre hasta Navidad. Si en Navidad no encuentro trabajo, pues mira, para estar aquí me largo, o sea, no tengo necesidad de estar aquí. Mientras tanto, pues bueno, me apunto a un curso de francés, estoy aquí, que al final, nos guste o no nos guste, el método más rápido y más, digamos, óptimo, por decirlo de alguna manera, de aprender un idioma, al no ser que seas un niño, que son esponjas, es largándote al país. Sé que hay muchos cursos a día de hoy de aprende hindú en 48 días. Irte a un país en el que no hablen tu idioma y que te tengas que adaptar, ya está. Entonces dije, bueno, pues mira, me apunto a un curso de francés y estando aquí, pues voy aprendiendo y ya veremos de aquí a diciembre qué pasa. Así que, pues nada, eso hice. Luego tuve bastante suerte, pero vamos, a resumidas cuentas, encontré trabajo a los 2 meses, que fue cuando empecé a trabajar en Primar, que hice un vídeo sobre mi experiencia en Primar, tanto en Bruselas como en Madrid. Os lo voy a dejar en la cajetilla de información por si lo queréis ver. Y nada, sí, estuve haciendo varios trabajos, ¿vale? O sea, os lo voy a resumir bastante porque hice, pues bueno, cuidando un niño, luego estuve en la tienda, también estuve dando clases de español. Entonces, bueno, tuve varios trabajillos y bueno, estuve allí hasta un año y pico justo. Me volví en noviembre de 2015 porque la verdad que esto, huella digital, la verdad que me agobió bastante, pues ya os digo, estuve un año y pico trabajando en la tienda y yo la verdad que quería, pues lógicamente supongo que como todos, encontrar un trabajo un poco más, pues al final de lo que hemos estudiado. Yo creo que todos los que nos vamos de nuestro país, todos los que hemos emigrado, lógicamente lo hacemos porque la situación de nuestro país en ese momento en el que nos vamos no es buena, no es la correcta, no es la que queremos, pero también vamos buscando una vida mejor. Entonces yo sí que es verdad que dije, bueno,
voy a empezar obviamente por el nivel, entre comillas, bajo, que nadie se lo tome a malas, pero jolines, bajo me quiero referir a que las personas que hemos estudiado, al final queremos trabajar lo que hemos estudiado, no queremos trabajar en un bar. Entonces dije, bueno, no pasa nada, yo tengo que aprender francés, esto es lo más rápido. Yo aprendí muchísimo francés, de verdad, en la tienda, o sea, de verdad. El francés que yo aprendí estando en esa empresa, aunque los franceses a día de hoy, que esto es otro tema, esto es otro temita que también podemos hacer vídeo, de que los franceses son un poco delicados y que en el momento que le pronuncias una cosita que ellos no consideran correcta, no te entienden, yo sé hablar francés muy bien. Y los franceses, como me digáis lo contrario, os arrastro. Aprendí muchísimo. Pero bueno, lo que os iba a decir, yo llego ya a un momento que empecé a buscar otras cosas en otras empresas, quería trabajar de lo que yo había estudiado y no encontraba, me desesperé y me volví. Cosa de la que hoy en día, válgase la redundancia, me arrepiento muchísimo. Me arrepiento muchísimo de no haber tenido un poquito más de paciencia, de haber aguantado un año más, porque yo creo que hubiese encontrado un trabajo mejor y que a mí posiblemente laboralmente, me hubiese ido muchísimo mejor o me estaría yendo muchísimo mejor. Creo, ¿eh? Estos son deducciones mías sentadas aquí en el sofá de mi casa, ¿eh? No vayáis a creer. Pero bueno, pues en ese momento decidí volverme y aquí estamos. Pero bueno, nada, simplemente os quería hacer este pequeño vídeo explicando, pues eso, las razones por las que me fui, cómo decidí irme. O sea, la decisión, ya os digo, fue pues eso, viendo que no encontraba trabajo, viendo que mi experiencia hasta este momento pues se remitía a haber trabajado en una tienda y haber sido au pair. Un país en eterna crisis, porque en España parece que no nos levantamos de la crisis, y también pues ganas de aprender idiomas y de, pues, de saber mi límite dónde estaba. Entonces, nada, pues eso es lo que os digo. Este vídeo solo va a ser de los motivos. Creo... Bueno, no, sí. Creo no, lo voy a hacer. Voy a hacer un vídeo. Voy a hacer un vídeo contando pues la experiencia laboral allí, cómo estuve trabajando. Y lo que os iba a decir, si os interesa, os puedo hacer también un vídeo que por fin escribidme o comentádmelo. Os puedo hacer un vídeo de cómo son los, digamos, siendo de la Unión Europea, ¿vale? Siendo de, ya no de Europa, no, de la Unión Europea, que dentro del continente, para los que seáis de otros continentes, ¿vale? Está el continente europeo y luego dentro del continente está la Unión Europea, que tenemos más facilidades para irnos a trabajar a otros sitios, ¿vale? Entonces os puedo contar cómo siendo de la Unión Europea te vas a otro país y todos los trámites que tienes que hacer. Y nada, chicos, que no me enrollo más, ¿vale? Que esto es todo. Dadle like y comentad, porfis, y nos vemos la semana que viene. Hasta luego.